Hay quienes dicen que no entienden la convocatoria de Gavi para el Mundial. Yo les diría que dejasen a un lado su relato y aquello que llevan pensado de casa y viesen el juego. No hablo de mirar, sino de verlo. Gavi es el perfecto ejemplo de futbolista que juega para los que saben de fútbol. Y sí, como dijo él mismo, muchos no tienen ni idea. En este vídeo te cuento por qué tiene todo el sentido del mundo que Gavi vaya al Mundial y, ojo, no termine como titular. Vamos allá. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? Tenía ganas de hablar y ya empezar a entrar en terreno mundial. Vamos a ir combinando mundial con otros temas de Barça, evidentemente, en este canal, pero quería hablaros de Gavi, porque ayer se hizo ya oficial la lista de Luis de la Fuente de la selección española para este mundial de 2026, y para sorpresa de muchos, a mí me sorprendió que a la gente le sorprendiese que fuese Gavi. Primero porque me parecía de cajón que un jugador que ha sido de la total confianza de Luis de la Fuente, pero también anteriormente de Luis Enrique, y que ha terminado la temporada a muy buen nivel, vaya a jugar. Y todo eso obedece primero a filias y fobias, sobre todo a las fobias de muchas de las personas que han perpetrado frases absurdas durante este tiempo, comparando a Gavi con jugadores, con todo el respeto, como Luis Milla, como Pablo Fornals y otros muchos futbolistas. Que evidentemente somos todos ya mayorcitos para entender que la selección, cualquier selección, no va tanto de rendimientos, no va tanto de estadísticas medibles, sino del impacto del jugador en un grupo concreto, de la confianza del entrenador y de la forma en la que ese técnico entiende la configuración de una plantilla. Eso no se trata de configurar 11 jugadores a través de una IA o a través de una estadística avanzada, sino que un entrenador tiene que hacer un equipo. Y hacer un equipo no se hace con las estadísticas. Esto creo que es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Y creo que a veces se nos olvida cuando hablamos de las convocatorias de las selecciones. Y en el caso de Gavi en particular, creo que tiene un reverso mucho más oscuro que en este vídeo voy a tratar de desengranaros a todos. Así que dejadme vuestro like, no olvidéis comentar lo que os apetezca y sobre todo, quedaos aquí, os lo voy a contar. El primer punto que quería hablaros en este vídeo de Gavi es acerca de aquel argumento un tanto penoso, dejádmelo decir así, de los minutos. Es que Gavi ha jugado tan solo 12 partidos, es que claro, otros jugadores, incluso ayer escuché, Thiago Pitarch, han jugado más. Bueno, ha jugado un poco más, casi 100 minutos más, que es una diferencia, wow, sí, brutal. Esto es un dato absurdo y es un relato que creo no tiene ningún tipo de sentido. Mikel Merino, por ejemplo, lleva sin jugar desde el mes de enero. De hecho, la última vez que jugó los 90 minutos en la Premier League fue el 27 de diciembre de 2025, es decir, hace ya bastantes meses. Después jugó 10 minutitos, 2 medias horas, es decir, prácticamente nada, se lesionó y ya no jugó más en toda la temporada. Lo digo porque no he leído absolutamente nada acerca de Mikel Merino, un Mikel Merino que en la última Eurocopa fue muy importante para la selección española, marcó ese gol ya muy famoso ante Alemania, evidentemente es una pieza muy importante, pero ¿por qué no se aplica el mismo argumento con Mikel Merino? Porque evidentemente no es un argumento que obedezca a una realidad palpable y concreta, sino a una fobia determinada. La gente no tiene un problema con los minutos de Gavi. Si Gavi hubiese jugado como sucedió el año pasado Gavi jugó más de 1600 minutos. Si el Mundial llega a ser la anterior temporada, la misma gente que ahora se queja habría usado el mismo argumento. Gavi en los partidos importantes no ha sido titular. Gavi viene de una lesión muy grave. Gavi no ha sido titularísimo para Flick. ¿Cómo se lo va a llevar al Mundial? Es exactamente el mismo argumento, lo que pasa que ahora hay una razón más visible, que son los minutos, para utilizarla en contra de Gavi. Un motivo que no tiene ningún sentido, porque lo que importa no son los minutos que uno haya jugado, sino el estado de forma en el que llegue al Mundial. El Mundial es un torneo corto, es un torneo de dinámicas, es un torneo en el que tienes que aprovechar esas sinergias positivas. Y Gavi lleva mes y medio jugándolo casi todo, siendo importante y, ojo, haciendo partidos increíbles ante Atlético de Madrid en Champions, en el escenario más complicado de la temporada, y ante Real Madrid en el Clásico. ¿Vosotros de verdad creéis que un seleccionador cualquiera ve esos dos partidos, tan solo esos dos de Gavi, ante Atlético de Madrid, a tumba abierta, y ante Real Madrid, cómo Gavi los dominó los dos, y va a decir, bueno, pero es que, claro, ha jugado 12 partidos, vamos a llevar a cualquier otro? No tiene ningún sentido. Esto que estáis viendo en pantalla es el radar de Pablo Páez Gavira en StatsBomb
desde que debutó con Hansi Flick en Liga hasta la fecha, es decir, teniendo en cuenta las últimas 2 temporadas, que no son 2 enteras, porque Gavi debutó en octubre el año pasado, tras esa lesión de cruzados, y esta temporada jugó en agosto 1 o 2 partidos, se lesionó y no ha vuelto hasta el mes de abril. Pero fijaos los datos de Gavi. Gavi, más de 37 presiones, percentil 99, significa que es una auténtica bestia de presionar. Ha ganado más de 0,8 contrapresiones, que es una barbaridad. Más de 4,3 presiones ganadas por cada 90 minutos, una barbaridad. Casi 3 faltas ganadas por cada 90 minutos. La capacidad que tiene para ganar este tipo de situaciones, para ser útil para su equipo a la hora de progresar, es brutal. Más de 6, casi 7 progresiones por cada 90 minutos. Un jugador que además viene en asistencias esperadas, 0,09. Significa que es un jugador que aporta en esa faceta, y bien bajo presión con el 84% de pases acertados estando presionado. Es decir, son datos de un muy buen centrocampista. De un centrocampista que está jugando a un muy buen nivel. El problema de Gavi ha sido la continuidad, ha sido la recurrencia de esas actuaciones, no por incapacidad suya, sino por lesiones. Pero cuando Gavi ha estado, y lo que cuenta para un mundial, repito, no es todo aquello que tú hayas hecho previamente en el mes de septiembre, sino cómo llegas a ese torneo. Cómo llegas a ese torneo y la confianza que el entrenador tiene en ti. Muchos de los argumentos apuntan también a una sensación de que jugar en el Barça es mucho más fácil ir a la selección que jugando en el Real Madrid. Esos son los argumentos que seguro más habéis escuchado y leído las últimas 24 horas en redes. Es un argumento un tanto absurdo. La verdad es que la mejor época de la selección española, que es desde el 2008 hasta la actualidad, estos 16 años, ha estado colmada por muchos más jugadores del Barça. Porque quizás el Barça durante todo este tiempo ha tenido una base de futbolistas seleccionables muchísimo mayor que la de su máximo rival, algo que ha coincidido evidentemente con los mejores años de la selección española. No es casualidad, las mejores selecciones normalmente se aprovechan o tienden a beneficiarse de un grupo sólido de futbolistas que están ya en un equipo, porque hay unas dinámicas, porque hay ya una base de entrenamientos, hay una base de conocimiento entre el compañero, lo que permite trasladar todo ello a una selección. Es decir, ¿qué sentido tiene señalar, desde un punto de vista, señalar la teórica corrupción de la selección española, hablando de que, claro, jugando en el Barça, llamándote Gavi, teniendo apenas unos minutos en la élite, te llevan, y cuando juegas en el Madrid, no? Bueno, quizás los resultados lo están avalando. La selección española viene de ser campeona de la Eurocopa, de la Nations League, hace relativamente poco. Es una selección que ha estado en semifinales de la última Eurocopa en 2021 y que lleva unos cuantos años yendo hacia adelante. Y el Barça aporta muchísimos jugadores en esta selección. Es lógico, porque tiene una base de seleccionables tremenda, y se han quedado fuera jugadores como Fermín, que podría, y que de hecho hubiese entrado al 100% si no se hubiese lesionado, y un Gerard Martín que quizás también podría haber entrado, y Alejandro Valde, que ya no va, y evidentemente no tiene hueco Valde en esta selección, pero lo digo porque realmente el argumento no tiene ningún sentido. En el Real Madrid incluso han ido convocados jugadores como Raúl Asencio, que es un futbolista que ha perdido totalmente el papel de titular en el Real Madrid por detrás de Militao, por detrás de Antonio Rüdiger, por detrás de Dinghausen, y que ha jugado cuando no ha quedado más opción. Incluso llevaron a Fran García, un lateral del montón. Un lateral que en España hay bastantes más jugadores en la propia liga mejores, bastante mejores que Fran García. Por lo que quejarse de eso no tiene ningún sentido. El Real Madrid ha hecho una mala temporada y como tal, pues no van jugadores. Y más un Hausen que podría haber ido, pero precisamente coincide en una zona del campo donde ha habido otros que han jugado mejor. Pero esto, creo, cuando se habla de Gavi, ahí es cuando sale toda la bilis que no tiene ningún sentido. Luego ves a Hansi Flick diciendo cosas como que Gavi es uno de los líderes del equipo. Es el corazón, de hecho, del Fútbol Club Barcelona. Con él en el campo, con él en los entrenamientos, desde el retorno de Gavi en la dinámica grupal, el nivel de los entrenos ha subido. Y esto es, honestamente os lo digo, lo más importante de todo. La gente lo infravalora una absoluta barbaridad porque mucha gente no entiende estas cosas. Que un jugador, con su sola presencia, permita que el resto sean mejores, en base a subir la competitividad, no bajar nunca el nivel de compromiso, de intensidad, de elevar el nivel de los entrenamientos. Por lo tanto, todo eso mejora la competencia, mejora el día a día y te hace mejor de cara al partido. Gavi tiene 21 años, lleva 2 lesionado, y lo normal es que hubiese pasado de puntillas, que no tuviese tanto peso en el equipo, pero Gavi cuando regresa es uno de los líderes. Y eso se tiene o no se tiene, eso no se entrena.
Y eso para un torneo corto, para un mundial, es absolutamente troncal. Tener a este tipo de jugador que te va a elevar el nivel competitivo, que no va a permitir relajaciones en los compañeros, que tiene la confianza del grupo, que tiene la confianza del entrenador y que además viene jugando grandes partidos. ¿Dónde está la polémica? No, es que ha jugado 12 partidos, como si ha jugado 3. Está absolutamente igual. La selección es un equipo de fútbol y de la misma manera, la selección española es un equipo de fútbol y de la misma manera que X jugador con su equipo está lesionado, regresa tras 4 meses sin jugar y es un jugador importante, la gente no va a decir, pero ¿cómo le va a meter de titular fulanito? Se lleva 4 meses sin jugar, meritocracia. Bueno, si es importante, si ese jugador es bueno, da igual que no haya jugado, va a terminar jugando. La selección española, como cualquier otra selección del mundo, es un equipo de fútbol. No es una cosa extraña que merece obedecer una serie de leyes meritocráticas inalterables que están grabadas, no. Si tú eres un jugador importante y has demostrado esa confianza y ese nivel, vas a volver a jugar. Y eso la gente con Gavi parece que no lo entiende. Este podría ser el 11 tipo de la selección española en este mundial, con Marc Cucurella y yo creo que Marcos Llorente, Cubarsí, veremos si Laporte o Marc Pubil, creo que Marc Pubil tiene muchos números de meterse en este 11, con Joan García, desde mi punto de vista, Pedri, Rodri, Fabián, Olmo, con la lesión de Nico, sobre todo creo que Olmo tiene opciones de ganarse ese sitio en el falso extremo, y Arzábal y Lamine, que veremos cómo llega, si llega, para los primeros partidos. Pero aquí hay varias dudas. La primera es si Fabián y Rodri van a estar físicamente bien. Fabián lleva un tiempo jugando, volviendo de una lesión, también un Fabián que ha estado mucho tiempo lesionado. De hecho, Fabián está lesionado un mes de septiembre a octubre y todo el mes de febrero, todo el mes de marzo. Es decir, se ha perdido casi 4 meses de competición esa temporada. Por lo tanto, vamos a ver cómo está. Rodrigo Hernández sabemos también que es un jugador que no sabemos si va a estar o no al 100%. Y no me extrañaría que en ese sistema de Luis de la Fuente, en ese 4-3-3, 4-2-3-1, porque sabemos que Pedri muchas veces va más a la media punta, aunque últimamente ya no, que a Luis de la Fuente le gusta ese media punta, que puede ser, por ejemplo, perfectamente Dani Olmo, y que entre en el 11 Nico Williams, por Fabián, etc. No me extrañaría que entrase Gavi. Y lo digo totalmente en serio. Creo que Gavi es un jugador que, con las dudas de Rodri y de Fabián, de sus estados físicos, de su momentum, es un perfil que está ahora mismo mejor que ambos. Sobre todo que Rodrigo. Es un jugador que tiene la capacidad, como os decía con los datos antes, para marcar diferencias en la presión. La selección española, con Marc Cucurella, con Llorente, va a presionar muy arriba, va a tener mucho físico en las alas para ahogar al equipo, con la inteligencia táctica de Oyarzábal, la capacidad de Lamine, luego la presencia de Pedri, etcétera, para presionar y robar. Si añades a Gavi, tienes ahí ya una capacidad de robo tremenda. Después, que es un futbolista con mucha habilidad para mezclar alturas y por lo tanto generar juego, que se conoce con la mayoría de jugadores, con todos ha coincidido en anteriores etapas en la selección, o sobre todo con el Fútbol Club Barcelona. Y la gente se sorprende de que vaya Gavi como si fuese una especie de regalo, una especie de deuda que tiene que pagar Luis de la Fuente, cuando en realidad es cuestión de lógica deportiva. Si realmente Gavi solo va por ese motivo, entiendo que no va a jugar. Pero si juega, y lo va a hacer, y yo creo que bastante, va a obedecer única y exclusivamente a un sentido colectivo deportivo. Y es que Gavi, creo, tiene toda la capacidad para hacer esto. Si nos imaginamos el 4-3-3, 4-2-3-1 de la selección normalmente española, con un Rodri y un Pedri en la base, creo que es lo que tiene más sentido. Gavi es un futbolista que, jugando más en tres cuartos, te aporta tanto el dinamismo para aparecer y para mezclar alturas, para compensar los unos contra unos de Lamine Yamal. Gavi es uno de los mejores escuderos de Lamine. Se conocen del día a día. Son dos jugadores con una enorme química. Y esto es muy importante a la hora de entender torneos cortos. Es que es muy importante porque hay que aprovechar esas dinámicas. Y por lo tanto, bien haría Luis de la Fuente en tener en cuenta eso. Luego, porque Gavi, evidentemente, cuando Lamine vaya a aprovechar situaciones de 1 para 1, no es el Lamine de 2024. Ojo a esto. Lamine en la Eurocopa era un chaval de 16 años que apenas llevaba una temporada ni entera en el primer equipo, siendo de menos a más claramente. Y ahora llega como uno de los mejores, si no el mejor jugador del planeta. Por lo tanto, va a tener más presencia en el pico del área. Por lo tanto, Gavi puede ser mucho más relevante de lo que teóricamente lo hubiese sido anteriormente, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser capaz de generar situaciones de línea de pase para Lamine, que es un futbolista que, recibiendo en la frontal,
pierde pocos balones, incluso te asegura mucho la posesión. Acordaos lo que os decía en el vídeo de ayer. Gavi, tras De Jong y Pedri, es el jugador con mejor porcentaje de acierto estando presionado, el 86% de los pases buenos, una cifra que demuestra que Gavi pierde muy pocos balones y después sobre todo sin balón, elemento totalmente diferencial para presionar, para mantener la tensión defensiva muy alta y no permitir relajaciones. Y esto Gavi lo va a tener, y lo tiene de serie, y es muy importante, por mucho que la gente, repito, se empeñe en repetir que esto es un motivo extradeportivo, que es un motivo que no tiene ningún sentido que Gavi vaya al Mundial. Y hay algo que también creo que es importante recalcar. Cuando Gavi fue por primera vez a la selección española era octubre de 2021. Gavi había debutado aquella misma temporada. Llevaba apenas unos partidos en el primer equipo. Y fue convocado y la gente puso el grito en el cielo. ¿Cómo puede ser que Gavi, que nadie le conoce, vaya por delante de muchos nombres que ya han quedado en el cajón, en el olvido, pero se dijo? Lo importante no es, repito, los minutos que ese jugador haya jugado para demostrar ir o no a la selección. Es una cuestión de talento, feeling y potencial, como cualquier otra cosa. Imaginaos este mismo argumento en un equipo de fútbol. Imaginaos ese mismo argumento con el propio Gavi cuando debutó. ¿Cómo va a jugar por delante de tal, si tiene 16 años, si no sabemos ni quién es? O el propio Lamine Yamal. Cuando Lamine Yamal fue convocado con la selección española, hubo también muchas quejas de por qué De La Fuente lo había llamado y Abraham no. Acordaos de esa frase que se dijo. Absolutamente ridículo con los ojos de hoy, pero también con los de aquel día, para los que conocíamos a Lamine. Y al final eso, repito, no se trata de equipos, no se trata de nada de eso, se trata de entender el nivel de cada futbolista. Que todos los entrenadores y que la selección española, como cualquier otra, tiene una base abajo que conoce a los jugadores y sabe de su potencial y de su capacidad de adaptación a lo que es la élite. Y por eso Gavi, con 16 años, Koeman lo lanzó a los Leones y Luis Enrique lo puso de titular ante Italia, donde se marcó, por cierto, un partidazo, porque sabían que Gavi iba a responder y lo hizo. La gente se cree que un jugador que lleva 4 o 5 años jugando en el máximo nivel desde los 16 y desde los 17 lo hace porque corre y da patadas, que es lo que se reduce muchas veces de forma absurda al juego de Gavi. No porque Gavi sea un competidor nato, no porque Gavi sea un jugador técnicamente muy bueno, no porque Gavi pierda pocos balones, no porque Gavi sea capaz de hacer muchas cosas, sino porque Gavi tiene intensidad. ¿Sabéis cuántos jugadores en la élite tienen intensidad? A patadas. ¿Cuál es la diferencia entre Gavi y el resto? Yo creo que eso aplica la lógica, pero como dijo Gavi, no tenéis ni puta idea. Esa es la realidad y eso es lo que, para mí, y eso es lo que demuestra que Gavi juega, aunque la gente se piensa que no, para los que saben de fútbol. Hasta aquí el vídeo de hoy. Tenía ganas de expresarme, tenía ganas de decir lo que pienso sobre Gavi, sobre su convocatoria para el Mundial. No olvidéis dejar vuestro like, no olvidéis quedaros aquí en el próximo vídeo que viene ya y os va a gustar.